Buenas tardes, hermanos. Les invito a que inclinemos nuestros rostros para orar al Señor. Señor, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nuevamente, Padre, acudimos, Señor, nos acogemos a tus preciosas plantas, agradeciéndote el privilegio de poder estar en tu santuario, que es una bendición especial e importante. Y la bendición que nos permite, Señor, de poder abrir tu palabra para escudriñarla. Oramos, Señor nuestro, porque sea tu Santo Espíritu el que hable a nuestros corazones directamente y que podamos salir rebosantes de gozo, pero también de tu santa palabra. Gracias, Padre, por esta bendición. Te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, el título de esta tarde es necesario nacer otra vez. Y el pasaje que ocupamos es un pasaje por excelencia evangelístico, pero no es la visión primordial en esta noche, en esta tarde, el tomar este pasaje como un pasaje evangelístico, sino como un pasaje de crecimiento en nuestra vida espiritual. Es necesario nacer otra vez. ¿Por qué subrayamos esta necesidad? Porque en la mañana hablamos de los niños y de los intermedios. Y este pasaje es un maestro de la ley, muy probablemente un adulto mayor. No solo un adulto, sino un adulto mayor, Nicodemo, que se acerca al Señor a preguntarle, a inquirir, a saber qué tiene que hacer o qué está pasando, por qué ve las señales que ve y por qué está él con la inquietud de saber si es el Mesías o no es el Mesías, si verdaderamente tendrían que esperar a alguien más o es el Señor al que estaban esperando. Y en ese contexto, el Señor le dice, es necesario nacer otra vez. Y Nicodemo, sorprendido, impactado, dice, ¿es posible que un hombre vuelva a entrar en el seno de su madre y nacer de nuevo? ¿Cómo puede hacerse esto?, pregunta Nicodemo. Y el Señor le dice, ¿tú eres el maestro de Israel y no sabes? ¿Se imaginan ustedes esa pregunta de labios del Señor? ¿Cómo resonaría en la mente de Nicodemo? ¿Tú eres el maestro de Israel y no sabes? ¿Se imaginan ustedes, hermanos? Pongámonos unos instantes en las sandalias de Nicodemo y pensemos, siendo yo maestro de Israel, siendo parte del Sanedrín, siendo de aquellos a los que el pueblo acuden. Recientemente, no sé si ustedes hayan visto, y si no la han visto está bien, no tienen que ir a ver, pero hay una serie acerca de la vida del Señor Jesús que se llama The Chosen o El Elegido. No les recomiendo que la vean porque
aunque no está mal, de repente nos puede confundir en algunas cosas, porque hay cosas que no dice la Biblia que ellos se inventan. Y bueno, y de las cosas que se inventan es precisamente el contexto de Nicodemo. Y una de las cosas que se ve en uno de los capítulos de esta serie es que parte del pueblo de Israel veía a Nicodemo como un maestro, porque es lo que dice la palabra de Dios, eso sí. Pero lo tenían tan encumbrado de tal forma que hacían cita para estar el sábado, el día del sábado, en la casa del maestro para escuchar al maestro hacer la ceremonia del sábado. Eso es lo que dice la serie, eso no lo dice la palabra de Dios. Esto se los comento. Pero esto nos da un contexto de quién era Nicodemo. Es probable que haya sido así, no necesariamente es cierto, pero es probable que haya sido así. Entonces piensen ustedes, hermanos. Piensen ustedes ahora desde su punto de vista, que son padres, madres de familia o que son jóvenes, adolescentes, que otros pares reconocen que están cerca de Dios. Y eso seguro que les ha pasado, hasta los muchachos en la escuela, que les dicen sus compañeros: oye, tú que sabes o que estás cerca de Dios, pídele que me ayude en esto. Seguramente les ha sucedido en diferentes contextos, en su escuela, a lo mejor a las hermanas en el mercado o con alguna vecina o vecino, etc. En ese contexto, que el Señor te pregunte a ti, tú que eres el maestro, tú que eres el que enseñas, ¿no sabes? ¿Qué enseñas entonces, no? ¿Qué sentirían ustedes? ¿Qué sentirías tú en particular que Dios te cuestionara de esa forma? Y la cara de la hermana fue muy explícita, así como, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Claro. ¿Se imaginan ustedes? Ahora vamos más o menos comprendiendo el contexto y vamos entendiendo a Nicodemo. O sea, tú que eres el maestro, ¿qué estás enseñando? ¿Qué pasa contigo, no? ¿Cómo crees que si tú que eres el que enseña no sabes? Pues ¿qué estás enseñando? ¿Qué vas? O sea, ¿a dónde vas a conducir a tus alumnos? ¿Qué es lo que van a saber ellos si tú no sabes? ¿Sí nos damos cuenta, hermanos? Y por eso quiero subrayar, es necesario nacer otra vez. Es necesario nacer otra vez. Una vez que el Señor cuestiona, no está recriminándole a Nicodemo, está haciéndolo reflexionar. No lo está regañando, está haciéndolo pensar en sus preguntas y en que él debería conocer la respuesta. Pero no lo está regañando, lo está haciendo con amor, lo está haciendo con atención, con cuidado. Y le explica. Fíjense la manera en que el Señor empieza a explicar todo. Después del versículo 10, que es donde está la cuestión, la pregunta que el Señor Jesús le hace, el versículo 11 dice: de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos.
y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenas y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Se fijan toda la disertación que hace el Señor para llegar a ese punto? Que todavía no llega al clímax, todavía no llega, pero está llegando. Fíjense ustedes cómo dice el Señor a Nicodemo. El versículo 11, de cierto. Cuando yo era niño yo pensaba que decía desierto como el del Sahara, ¿no? Desierto, y eso, o sea, yo no entendía, decía, ¿por qué habla del desierto y después habla de otra cosa? En algunas otras traducciones dice, en verdad o de verdad te digo, para que lo tengamos claro en la mente, de cierto, en realidad te estoy diciendo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. No podemos platicar de lo que no conocemos. Si alguien nos pregunta, oye, ¿qué se siente subirte al Metrobús? Si nos hemos subido, podemos explicar cómo entras, cómo están las estaciones, cuando llega el Metrobús a la estación o a la terminal, cómo abordas, cómo viajas. Pero si te preguntan, ¿qué se siente subirse a un tren bala? ¿O qué se siente subirse a un cohete espacial? ¿Quién sabe, no? Nunca me he subido. Si estamos claros, lo que hemos visto, lo que hemos hecho, de eso hablamos y de eso testificamos. Pero si no lo conocemos, no podemos hablar y no podemos testificar. Si estamos claros en esto. Y eso es lo que está diciendo aquí el Señor. Primero tienes que saberlo tú para poder enseñar. Eso es lo que está diciendo el Señor. Primero tienes que vivirlo tú para poder enseñar. Primero tienes que nacer tú para que puedas saber de qué se trata y comentárselo a alguien más que pueda aprenderlo. ¿Sí estamos claros, hermanos? Vamos al versículo siguiente, dice, si os he dicho cosas terrenas y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Estamos en el capítulo 3 de Juan, y aun cuando Juan no empieza, el Evangelio según San Juan, no empieza con el nacimiento del Señor, sino empieza con el ministerio del Señor. Y bueno, empieza explicando que el Señor Jesucristo es Dios. Recordemos que el primer versículo de Juan dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, cumpliendo la profecía de Emmanuel, con nosotros Dios. Desde ahí empieza el Evangelio según San Juan, pero omite la parte del nacimiento, incluso la anunciación, y va directo al momento que inicia el ministerio del Señor Jesucristo. Y estamos en el capítulo 3, está recién iniciado el ministerio del Señor. En ese contexto de recién iniciado el ministerio del Señor, el Señor dice, les he dicho cosas terrenas y no entienden. ¿Cómo les voy a revelar las cosas celestiales?
Y es que nuestra humanidad a veces entiende las cosas terrenas, pero a veces ni eso. Eso es lo que está diciendo el Señor. A veces ni siquiera las cosas terrenales comprendemos, mucho menos las celestiales. Lo que está queriendo decir aquí el Señor es: los tengo que llevar de la mano poco a poco para que puedan entender. Tú que eres el maestro de Israel, no sabes y no entiendes. A ti te tengo que explicar desde palitos 1, imagínate a los demás. Tengo que hacerlo poco a poco para que puedas entender. Lo estoy haciendo. Y fíjate, pon atención, porque te lo estoy explicando. Dice: ¿cómo les puedo decir las celestiales si ustedes nunca han ido al cielo? Nadie subió al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó y que está aquí frente a ti explicándote las cosas celestiales, pero a este nivel terrenal, para que me puedas entender. Sí, vamos siguiendo, hermanos. Y fíjense ustedes, dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Estaba hablando el Señor Jesucristo con Nicodemo. Nicodemo, estudioso de la ley, de los profetas, sabe de qué se está hablando. Nosotros sabemos a qué se refiere esta afirmación: como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Si hemos sido alumnos de la escuela dominical en el 2024, lo sabemos, porque lo estudiamos en la escuela dominical el año pasado. Y entonces escuchamos la voz de Dios en el desierto. El pueblo de Israel se quejó nuevamente, entre muchas veces, y Dios los castigó con una plaga de serpientes. Y mucho pueblo murió. Pero para que no murieran, Dios le dijo a Moisés: hazte una serpiente de metal. Y la colocó en alto para que de cualquier punto del campamento de Israel se pudiera ver. Y que cualquiera que fuera picado y viera la serpiente, creyendo, se iba a sanar. Esa historia a la que se hace referencia. Y dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El Hijo del Hombre que descendió del cielo y que está hablando contigo va a ser levantado. ¿Qué estaba diciendo el Señor Jesucristo? Estaba confirmando que Él había venido para morir en la cruz, para que todo aquel que lo viera en esa cruz, física o espiritualmente, como dice el versículo 15, para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese nacimiento es esto. Ese nacimiento de nuevo es lo que está manifestando el Señor Jesucristo. Que todo aquel que en Él creyere ya no se pierda, sino que, por el contrario, tenga vida eterna. Tenga vida eterna. Y el versículo 16, que seguramente conocemos
de memoria, y de hecho, un dato interesante respecto de este versículo, es el versículo de la palabra de Dios más traducido a diferentes idiomas. Ha sido traducido a más de 4,000 lenguas diferentes. Este versículo. Porque es un versículo fundamental de evangelismo. Que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el nuevo nacimiento. Es necesario nacer de nuevo, así. No volver a entrar en el vientre de la madre, no, eso no. Es necesario nacer, dice el Señor, del agua y del Espíritu. Eso es lo que necesitamos. Y al nacer de nuevo, somos recién nacidos cuando nacemos de nuevo. Y recuerden ustedes lo que dijo el Señor en la mañana, aquí mismo. Dejad a los niños venir y no se los estorbéis, porque de los tales es el reino de los cielos. Cuando naces de nuevo, es tuyo el reino de los cielos, porque eres como niño nuevamente. ¿Y cómo es un niño? Aparte de pequeño, aparte de inocente, aparte de que necesita cuidado en todos los sentidos, un niño es limpio. No tiene esa mentalidad entenebrecida que tenemos los adultos. Un niño ve las cosas inocentemente. Es inocente en sus pensamientos. No es inocente del pecado original, pero es inocente en sus pensamientos. Un niño es amoroso por naturaleza. Abraza, besa a quien él quiere. Un niño es transparente. En alguna ocasión tomaba un curso de evangelismo infantil y nuestros maestros, uno de nuestros maestros nos decía, el evangelio es como una puerta chiquita, una puerta pequeña. Los niños pueden entrar corriendo sin ningún problema. Los adultos tenemos que agacharnos, tenemos que inclinarnos, tenemos que humillarnos. Y muchas veces nos cuesta trabajo y muchas veces no queremos hacerlo. Pero los niños entran sin problema, porque así son humildes, son sencillos, sin complicaciones, como las tenemos los adultos. Por eso es importante que nosotros nazcamos de nuevo, para ser como niños, para ser como son los niños. No en el sentido de que puedan ser, berrinchudos o malhumorados o impacientes o desobedientes. No, para ser como los niños en todos los sentidos positivos que pueden ser los niños. Porque de los tales es el reino de los cielos. Y si tú eres como un niño, entonces estás en capacidad de creer en Él y tener la vida eterna porque el Señor te la regala. Un adulto dice, no puede ser tan fácil.
¿Qué tengo que hacer yo a cambio? ¿Cuánto me cuesta? ¿Qué tengo que dar yo? No puede ser que así me la regalen y ya la vida eterna y ya, ¿no? ¿Cuál es el truco? ¿Cuánto me van a cobrar después? ¿No? ¿No piensa así un adulto? A un niño le regalas un dulce ¿y qué hace? No pregunta cuánto cuesta, no pregunta ¿y luego qué voy a tener que hacer? Él lo toma y se lo come. ¿Cierto o no? Así es. Así son los niños. Así debes ser tú como nueva criatura, como nuevo nacimiento. Así debes ser tú. Confiado en tu Padre. Amoroso a tu Padre. Honesto, inocente delante de tu Padre. Sabiendo que tu Padre quiere lo mejor para ti. Recuerdo también una vivencia, de hecho, iba a decir una ilustración, pero fue una vivencia de mi superintendente en la Sociedad Intermedia de Esfuerzo Cristiano, el hermano Torres Luna. Era anciano gobernante de nuestra iglesia y uno de los años que tuve la bendición de estar en la Sociedad Intermedia, él fue mi superintendente, y en un mensaje, en un tema que nos daba, nos platicaba la siguiente experiencia que tuvo él mismo. Iba caminando en la calle por un parque y de repente oyó que un niño pedía auxilio. Y volteó hacia arriba y estaba el niño en una rama de un árbol que se había subido y ya había llegado tan alto que le dio miedo bajarse. Y el hermano le dijo, ven, yo te cacho. Y el niño dijo, no, ¿cómo crees? El niño dijo, no. Pero entonces llegó el papá y el papá le dijo, vente, hijo. De inmediato se lanzó el niño. Esa es la confianza que tienen los hijos en sus padres. El hermano no le iba a hacer daño. El hermano, además, era joven y fuerte en ese momento, podría haberlo sostenido sin ningún problema. Pero el niño no sabía, no tenía confianza, no conocía al hermano. Pero su papá, pues era su papá, lo conocía de toda la vida, literalmente. Y con esa confianza, sabiendo que su padre lo cuidaba, lo protegía, el niño se dejó caer sin pensarlo dos veces. ¿Ese eres tú o debes ser tú con tu Padre Celestial cuando naces de nuevo? Toda la confianza en tu Padre. Toda la seguridad de que Él no te dejará caer. Toda la certeza de que pase lo que pase, estás en sus poderosas manos. Y que Él lo único que quiere es tu bienestar. Por eso es necesario nacer de nuevo. Y por eso, así como los niños, de los tales es el reino de los cielos, al nacer de nuevo, tú vuelves a ser como un niño. Y entonces es tuyo el reino de los cielos, como lo dice aquí, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, que tenga vida permanente, por siempre, por la eternidad. Por eso es necesario nacer otra vez, para que seas como un niño.
Porque si no eres como niño, no heredarás el reino de los cielos. Porque si tú crees que con tus fuerzas, con tus méritos, con tus acciones, o incluso con tus pagos, como, aunque ustedes no lo crean, todavía hoy sucede, hay indulgencias papales que cuestan mucho, mucho dinero y se siguen vendiendo hoy, de verdad. Pareciera como que eso fue del siglo XVII. No. Sigue siendo actual. De eso se quejaba Lutero en su momento. Existen todavía, 500 años después. ¿Sí? Nada de eso nos permite obtener la vida eterna. No por obras para que nadie se gloríe, dice el Señor. Por eso es necesario nacer de nuevo, para no sentirse autosuficiente, para que no creas que por tus posibilidades, sea de hecho o posibilidades económicas, o por tus buenas acciones, o por tus muchas mandas que puedas llevar a cabo, te ganes el cielo. Esa idea es profundamente arraigada, no en el mundo, en esta cultura mexicana. Nuestra cultura mexicana es impactantemente arraigada a esta situación. Recuerdo en otro momento, en una convención de la Unión Presbiterial, debe haber sido en el año 2000, hace 25 años, la convención de la Unión Presbiterial fue precisamente en Santa María la Alta, Puebla. Y ese año, no recuerdo cuántos años en particular, se celebraban de la organización de la Unión, y yo iba comisionado para presentar una salutación especial a la Unión Presbiterial, salud, por parte de la Unión Sinódica. Y el sábado de esa convención fue un día libre, y por la tarde era el culto especial de esta celebración. En el día libre fuimos, mi entonces novia, ahora mi esposa, fuimos a Tlacotepec, que era día libre, nos quedaba cerca de Santa María la Alta, y visitamos, nos recomendaron que subiéramos al monte allí, que en la cima del monte en Tlacotepec hay un templo romano, pero que subiéramos por la vista que se tenía desde esa posición. Y así lo hicimos, subimos, estábamos viendo, muy, muy alegres. Realmente cuando subimos no nos percatamos, pero cuando íbamos bajando, vimos a un señor, un hombre pues de unos 55, 60 años quizá, de rodillas, subiendo. Quienes hayan visitado este sitio recordarán que es un camino completamente empedrado y unas escaleras, pues bastante, escalones altos. Y este hombre traía los pantalones arremangados hasta arriba de las rodillas y estaba subiendo de rodillas al templo romano de la comunidad. De verdad que me impresionó profundamente
el varón casi lloraba del dolor. Y yo creo que iba como a la mitad del camino cuando lo vimos. Y me conmovió tanto que me regresé, había un puestecito ahí cerca y le compré una botella con agua y se la ofrecí. No la aceptó. No la aceptó. Porque dijo, yo lo prometí y lo voy a hacer sin ayuda. Hace 25 años, tenía 25 años menos, y ya no supe qué decir. De verdad me senté y lloré, porque dije, nosotros en la convención tenemos al Dios vivo y verdadero, y no estamos dispuestos a hacer el sacrificio que Él hace por un Dios muerto. El sacrificio lo hizo Dios por nosotros. Nosotros solo tenemos que servir con alegría. Es todo lo que tenemos que hacer por gratitud al que nos dio la vida eterna. ¿Y hay personas capaces de hacer estos sacrificios delante de un Dios que no es Dios? ¿Qué podemos hacer o qué debemos hacer? Volver a nacer, pero de verdad. No nada más venir y decir que nacimos de nuevo. No. Debemos ser nuevas criaturas y debemos demostrar esa novedad de vida, que ya no caminamos de aquí a nuestro futuro inmediato, caminamos de aquí a la eternidad de la mano de nuestro Padre. Pero es necesario nacer de nuevo, primero, y ser como niños, y no ganarnos u obtener la vida eterna, no. Esa nos la da el Padre por gracia, porque no te la mereces. Te la da por misericordia, porque te da lo que no mereces. Y tú lo único que tienes que hacer es agradecerlo y vivir agradecido, tomado de la mano de tu Padre, confiando plenamente en tu Padre, viviendo y sirviendo a tu Padre, desde hoy y hasta la eternidad. Porque en la eternidad también estaremos sirviendo y alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Pero primero tenemos que nacer de nuevo. Primero tenemos que volver a ser niños, en espíritu y en verdad. Y así, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Que nosotros, hermanos, que hemos creído que tenemos vida eterna, nos comportemos como tal, que vivamos como la palabra de Dios nos indica, que seamos siervos útiles. Recordemos cómo el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos: siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Qué eres si ni siquiera lo que tienes que hacer haces? Peor que inútil
o menos que inútil. El Señor Jesucristo dijo a los fariseos cuando estaba en la entrada triunfal y los jóvenes lo aclamaban y le decían: bendito el Hijo de David que viene, hosana en las alturas. Y le decían los fariseos: Señor, diles que se callen. Y el Señor les dijo: si estos se callaren, las piedras hablarían. Y yo no quiero que mi lugar lo tome una piedra. Yo no me puedo callar. Yo tengo que vivir, yo tengo que servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Hijo del Hombre que vino del cielo a hablar con Nicodemo y a través de Nicodemo a cada uno de nosotros, al Hijo del Hombre que tenía que ser alzado en la cruz para mi salvación, al Hijo del Hombre que fue sepultado en la tumba, al Hijo del Hombre que al tercer día resucitó de entre los muertos, al Hijo del Hombre que ahora está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y de allí va a venir por mí y por ti. Para que vivamos eternamente con Él. Entre tanto, vive como que has nacido de nuevo. Vive como hijo verdadero del Señor. Camina hoy hacia la eternidad. Que tus pasos estén fundamentados en Cristo y sostenidos de su mano poderosa. Que Dios permita que como congregación, que como familias y como individuos vivamos de esta forma para honra y gloria de nuestro Dios. Que Dios les bendiga, hermanos.